Sean bienvenidos a nuestra serie Las fábulas de Esopo. Comencemos por identificar qué son las fábulas de Esopo. Estas son consideradas un conjunto de fábulas en prosa atribuidas a Esopo, quien fue un escritor griego que vivió entre el final del siglo VII a.C. y el principio del siglo VI a.C. Ahora bien, dentro del conjunto de las fábulas conocidas como las fábulas de Esopo, se incluyen fábulas que son atribuidas a su autoría y también un grupo de historias que ya eran famosas en el círculo griego en ese periodo histórico. Así llegamos a la primera compilación de fábulas de Esopo, que fue hecha por Demetrios de Falare en el siglo IV a.C. Desafortunadamente, esa compilación se perdió, pero generó el nacimiento de innumerables versiones, siendo la más importante la compilación llamada Augustana, que está compuesta por más de 500 fábulas en prosa. Y es precisamente las fábulas de la colección augustana las que les presentaremos durante esta serie. Nuestra fuente es el libro Las fábulas de Esopo, Vida de Esopo, Fábulas de Babrio, de traducción y notas por Badenas de la Peña y López Facal, de la editorial Gredos. El águila y la zorra. Un águila y una zorra, después de hacerse amigas, decidieron vivir cerca una de otra, en la idea de que la convivencia consolidaría su amistad. Y entonces, el águila subió a un árbol muy alto e hizo su nido, mientras que la zorra, adentrándose en el zarzal que había debajo, parió. Y un día en que ésta salió fuera a buscar comida, el águila, falta de alimento, se lanzó al matorral y tras robar los cachorros se los comió en compañía de sus polluelos. La zorra, de regreso, cuando advirtió lo sucedido, se dolió, no más por la muerte de sus crías, cuanto por su imposibilidad de venganza, puesto que al ser un animal terrestre no podía perseguir a uno alado, por lo que, marchándose lejos, maldecía a su enemigo, que es lo único que les resta a los débiles e incapaces. Pero sucedió al águila que no tardó en sufrir un gran castigo por su impiedad respecto a la amistad. Pues cuando estaban unos sacrificando a una cabra en el campo, bajó volando y arrebató del altar una víscera encendida que se llevó al nido. Se levantó un fuerte viento y prendió, de una ligera y vieja brizna de paja, un fuego brillante. Y por esto se abrazó con los polluelos, pues aún no estaban en edad de volar, y cayeron a tierra. Entonces la zorra, que acudió corriendo a la vista del águila, a todos devoró. La fábula muestra que los que violan la amistad, aunque puedan rehuir el castigo de los que han sido ofendidos, por su propia debilidad, sin embargo, no escapan al menos al castigo divino. El águila, el grajo y el pastor. Un águila que bajó volando desde una elevada peña arrebató un cordero. Un grajo, a la vista de esto, quiso por envidia imitarla. Y entonces, tras tirarse con un fuerte graznido, se precipitó sobre un carnero. Pero al quedársele enganchadas las garras en los vellones, batía sus alas sin poder librarse, hasta que el pastor, dándose cuenta de lo que pasaba, vino corriendo y lo capturó. Tras recortarle las alas remeras, al caer la tarde, se lo llevó a sus hijos. Cuando le preguntaron qué tipo de pájaro era, dijo: por lo que yo tengo bien entendido, un grajo, pero por lo que él se pretende, un águila. Así, la rivalidad con los poderosos a nada conduce, y en la desgracia consigue el ridículo. El águila y el escarabajo. Un águila perseguía a una liebre. Esta se encontró sin posibilidad de ayuda, tan solo a quien la causalidad le puso delante. Había visto a un escarabajo. Pidió socorro. El escarabajo dióle confianza
y cuando vio llegar cerca al águila, rogó que no le arrebatara a quien le había pedido su ayuda. Y aquella, mirando con desprecio la pequeñez del escarabajo que tenía ante su vista, devoró a la liebre. El escarabajo, lleno de rencor contra aquella, se pasó el tiempo espiando el nido del águila, y cada vez que ésta hacía su puesta, el escarabajo, levantándose en el aire, echaba a rodar los huevos y los cascaba, hasta que, expulsada de todos lados, el águila recurrió a Zeus, pues esta ave está consagrada al dios, y le pidió que le proporcionara un lugar seguro para criar a sus pollos. Zeus le concedió poner sus huevos en su regazo. El escarabajo, al verlo, hizo una pelota de estiércol, se echó a volar y cuando estuvo encima del regazo de Zeus, allí mismo lo tiró. Zeus, al querer sacudirse del estiércol, cuando se levantó, tiró los huevos sin darse cuenta. Desde entonces, dicen que en la temporada en que aparecen los escarabajos, las águilas no crían. La fábula muestra que no hay que despreciar a nadie, pensando así que no hay nadie tan débil que, ultrajado, no sea capaz un día de vengarse. El ruiseñor y el gavilán. Un ruiseñor, posado en una alta encina, cantaba como tenía por costumbre, y un gavilán, al verlo, como andaba falto de comida, tirándose sobre él, lo arrebató. Este, a punto de morir, le pedía que lo soltara, alegando que él no era suficiente para saciar el vientre de un gavilán, y que, si estaba falto de comida, debía buscar pájaros más grandes. Y éste replicó: pero imbécil sería yo si dejando marchar el bocado que tengo a punto en mis garras, me pusiera a perseguir lo que aún no ha aparecido. Así también, entre los humanos, hay insensatos que, fiados en mayores esperanzas, dejan escapar lo que tienen entre manos. El deudor ateniense. En Atenas, un acreedor reclamaba la deuda a su deudor, y éste, al principio, le pedía que le concediese un plazo, afirmando que estaba en un apuro. Como no logró convencerle, trajo una marrana, la única que tenía, y delante de aquél la puso en venta. Acercóse un comprador y preguntó si la marrana era fértil. Aquél dijo que no solo paría, sino que lo hacía de modo singular, pues en los misterios paría hembras, y en las panaténeas machos. Asombrado, el comprador ante lo dicho, el acreedor añadió: y no te maravilles, porque está en las Dionisias, te parirá cabritos. La fábula muestra que muchos, en interés de su propio lucro, no vacilan en jurar en falso cosas imposibles. El cabrero y las cabras monteses. Un cabrero que sacó sus cabras a pastar como viera que unas cabras monteses se habían mezclado con las suyas, al caer la tarde las metió a todas en su cueva. Al día siguiente sobrevino una gran borrasca, y no pudiendo llevárselas a su pasto habitual, las cuidó dentro, echó a las suyas propias la comida justa para no pasar hambre, mientras que a las extrañas les amontonaba mucha, con la intención de apropiárselas. Una vez pasó la tormenta, cuando sacó a todas a pastar. Las montaneses, tras echarse al monte, se escaparon. El pastor les reprochaba su ingratitud, pues si ellas habían obtenido más cuidados de la cuenta, le abandonaban. Estas, volviéndose, dijeron: pues por esto mismo tenemos más precaución, porque si a nosotras, que llegamos ayer a tu lado, nos has tratado mejor que a las que están contigo desde antes, está claro que si otras se te acercan después, a aquellas preferirás más que a nosotras. La fábula demuestra que no hay que acoger las pruebas de amistad de los que nos prefieren a los viejos amigos, en la idea de que al hacernos nosotros veteranos, si hacen nuevas amistades, prefieren a aquellos.